mi nombre es Montserrat Alcántara Ordóñez y voy a explicarles un poco sobre la ley de Ampère. Esta es la fórmula que nos modela la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de la distribución de corriente. En esta figura se tiene un conductor dentro del cual circula corriente, como se muestra aquí. Circula corriente alrededor de este conductor e internamente, en el cual se generan líneas circulares de campo magnético, como se muestra aquí, estas líneas rojas circulares de campo magnético denotado por la letra B. Y el valor de este campo magnético lo podemos determinar por medio de la ley de Ampère. Los ejemplos en los cuales podemos utilizar la ley de Ampère es en una solenoide o en un toroide o en un conductor rectilíneo, el cual podría ser un cable largo recto, el cual vamos a utilizar para la explicación de esta ley. Como ya habíamos mencionado, nos imaginamos un conductor de sección transversal circular, como el que se muestra aquí. A través de este conductor circula corriente. Al circular corriente se va a generar alrededor de este conductor líneas circulares de campo magnético, muchas líneas circulares. Pero el campo magnético que se genera en la línea circular interna, en esta línea circular interna, va a ser distinto al campo magnético que se genera en líneas circulares externas. Va a ser distinto, pero ambas se pueden calcular por medio de la ley de Ampère. El contorno interno abraza una intensidad de corriente menor que el contorno externo. La corriente que abraza o atraviesa el contorno externo sería la corriente del propio conductor. Aquí se observa claramente, sería toda la corriente. Para explicar la ley de Ampère se estudia una sección transversal circular, en la cual está circulando una corriente. En este caso, se puede observar que la corriente va a ir en dirección de Z. Si lo vemos de frente a nuestro conductor, va a ir en dirección a Z la corriente, según este sistema de referencia que tenemos aquí. Es decir, va a salir de la pantalla. Apoyándonos de la regla de la mano derecha, tendríamos que nuestra dirección de campo magnético va a circular en sentido antihorario, porque como ya dijimos, nuestro dedo índice va a salir de la pantalla y nuestros dedos indican que nuestra dirección del campo van en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se ve aquí en esta imagen. Entonces, nuestra expresión matemática que describe la ley de Ampère nos dice que la integral de línea sobre el contorno de un campo magnético denotado por la letra B por el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente.
Intensidad de corriente encerrada por un contorno de campo magnético. Tenemos un alambre conductor, el cual lo podremos ver de esta manera al verlo de frente. De esta manera. Entonces, colocamos una X para distinguir que cuando tenemos una X entra la corriente y un punto para indicar que la corriente sale. Por lo tanto, el alambre en forma de cilindro, como se muestra en esta figura, transporta una corriente I. En este punto sale y, como se mencionó, cuando tenemos una X para distinguir, entra la corriente. Aquí entra la corriente. En este dibujo, por ejemplo, nuestra corriente, nuestro dedo, apoyándonos de la regla de la mano derecha, nuestro dedo iría hacia afuera de la pantalla y nuestros dedos nos indican que la dirección de nuestro campo magnético, denotado por la letra B, va en contra de las manecillas del reloj. Caso contrario, al entrar la corriente, nuestro dedo pulgar iría hacia adentro a la pantalla y nuestros dedos indican que la dirección de nuestro campo magnético va en el mismo sentido a las manecillas del reloj. Entonces, como se mencionó, la ley de Ampère nos dice que hay una circulación de campo magnético a través de una cierta trayectoria, que es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada por la trayectoria. Sabemos que la corriente eléctrica son cargas en movimiento a través de una cierta área superficial por unidad de tiempo. Entonces, proyectamos el campo en dirección del diferencial de longitud, porque se proyecta en dirección de L. Tenemos un campo magnético que va paralelo al diferencial de L. Y considerando nuestro campo magnético como una magnitud constante, puesto que es una distancia fija, no va a cambiar, y de L cambia su dirección, así que solo quedaría la suma de las diferenciales de la trayectoria considerada, en este caso un círculo, y sabemos que la longitud de un círculo está determinado por 2pi por r. A continuación se explicará un ejemplo para entender más la ley de Ampère. Se tiene un alambre largo de radio R y lleva una corriente I hacia acá. Entonces los datos que se dan es que circula una corriente igual a 8 amperios, tiene un radio de 2 milímetros y se pide calcular la magnitud del campo eléctrico a una distancia R igual a 1.5 milímetros y a
una distancia de 3 milímetros. Cuando el radio es igual a 1.5 milímetros, se está pidiendo una distancia menor al radio, es decir, pide el campo dentro del alambre conductor, como se mencionó en la teoría. Después pide la magnitud del campo a una distancia de 3 milímetros, es decir, fuera del conductor. Entonces iniciaremos con el inciso A para calcular la magnitud en el campo a una distancia de R igual a 1.5 milímetros. Tenemos la fórmula que nos dice que la tripulación del campo magnético es igual a la permeabilidad del medio del vacío por la corriente que va a ser encerrada en una cierta trayectoria. Nos colocamos dentro de nuestra corriente, dentro de nuestro conductor, puesto que nuestro radio en el que se pide es menor al radio que tiene el conductor. Entonces sería este de aquí. Calculamos el producto punto del campo magnético y de L. Como ya se mencionó, la magnitud de B va a ser constante. Entonces solo nos quedaría la suma de las infinitesimales de la trayectoria que se ha considerado una trayectoria cerrada. En este caso sería un círculo. Por lo tanto nos da la magnitud del campo magnético por 2pi por R. Siendo 2pi por R la fórmula para obtener la longitud de un círculo. Sabemos que hay una corriente I total, que es toda esta. Pero por el momento solo estamos sobre la I encerrada cuando R es igual a 1.5 milímetros. Entonces, suponemos lo siguiente. J, que es la densidad de corriente, es constante, la cual se define como la densidad de corriente es igual a la corriente entre el área. Podemos decir que la corriente encerrada va a ser igual, la corriente encerrada sobre la área encerrada va a ser igual a la corriente total sobre la área total. Por lo tanto, la corriente encerrada va a ser igual a la área encerrada sobre la área total por la corriente total. Entonces, nos queda de la siguiente manera. La corriente encerrada, sabiendo que el área de un círculo es pi por R, pero nuestro radio del área encerrada sabemos que está denotado por una R minúscula, que en este caso sería 1.5 milímetros. Y la área total, sabemos que nuestro conductor tiene un radio R mayúscula. Entonces se simplifican, se van el número pi, el valor de pi, y nos queda que la corriente encerrada es igual al radio al cuadrado sobre el radio al cuadrado del conductor por la corriente total. Tiene un radio R minúscula y el área total tiene un radio R mayúscula. Entonces, por lo tanto, se cancelan los pi y se obtiene que la corriente encerrada no es más que la relación
de los radios al cuadrado por la corriente total. Entonces juntamos las partes que nos dio, los resultados que nos dio, sustituyéndola en nuestra fórmula original de la ley de Ampère. Por lo tanto, nos dio estos valores, entonces despejamos B, que es el que nos interesa. Por lo tanto, despejamos B, que sería nuestra variable a obtener, que sería el campo magnético. La magnitud del campo magnético. Sustituimos los valores de la permeabilidad, que sería 4pi por 10 a la menos 7. La corriente que se nos dio, que sería 80 amperes sobre 2pi por el radio del área total de nuestro conductor, que sería 2 milímetros por el radio de nuestra área encerrada, que sería 1.5 milímetros, que nos da en el caso del inciso B, nos imaginamos una trayectoria circular y debido a que la corriente entra, nos imaginamos un campo magnético B en esta dirección y un infinitesimal de la trayectoria muy pequeño de L. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior, el producto punto y coseno de 0 grados, puesto que van en la misma dirección. Entonces nos quedaría que es igual a la magnitud por la suma de todas las infinitesimales de L, obteniendo lo mismo que la anterior. Aquí se considera que I encerrada va a ser igual a la corriente que tiene nuestro conductor. Aquí se ve claramente. Esta es nuestra corriente y hasta acá nos queda nuestra R igual a 3 milímetros. De igual manera sustituimos los valores que nos da y obtenemos B. Y procedemos a sustituir nuestros valores. Esto sería todo. Muchas gracias.